Hola, buenas tardes. Aquí voy a hablar un poco acerca de las características más resaltantes de los gobiernos de Juan Vicente Gómez y Cipriano Castro. ¿Quién fue Juan Vicente Gómez? Juan Vicente Gómez fue considerado un dictador en nuestro país, gobernándolo desde 1908, 1935 hasta su muerte. Entre las principales características del gobierno de Juan Vicente Gómez destaca el mejoramiento de la economía en el ámbito agrícola, el desarrollo de la industria petrolera y la poca inversión en la educación. De manera directa o indirecta, durante 27 años se podría decir que estuvo al mando del gobierno, aunque en muchas ocasiones fue presidente de la República de forma directa. En otros momentos puso en el poder a compañeros suyos y personas que eran de su confianza para gobernar a través de ellos. Algunos de los presidentes a los que puso en el poder fueron José Gil Fortul, Victoriano Márquez Bustillo y Juan Bautista Pérez. Al finalizar el gobierno de este último, Gómez vuelve a retomar la presidencia y muere en el poder. Gómez desarrolló la Venezuela petrolera a comienzos de los años 20, ya que se descubrieron grandes yacimientos de petróleo en el país y Gómez volvió a apostar por el capital extranjero para hacer negocios con países ajenos a Venezuela. En el año 1925, el petróleo ya se había convertido en el primer producto de exportación del país y para 1928 ya Venezuela era el primer país productor de petróleo a nivel mundial. Se podría decir que de manera indirecta Gómez cambió la distribución de la población al desarrollarse la industria, principalmente la petrolera. La población empezó a migrar del campo a las ciudades y durante la mayor parte de su mandato se produjo un gran aumento de población, salvo entre los años 1911 y 1920, debido a diversas pandemias como la del paludismo. Gómez desatendió la educación gravemente y se enfrentó a los líderes culturales para aquel entonces, ya que él eliminó las ayudas a la educación, siendo su periodo de gobierno en el que menos dinero se invirtió en escuelas y enseñanza. Este hecho hizo que gran parte de la población no lo quisiera y más que todo la élite intelectual por esa misma causa. Bueno, voy aquí a hablar de Cipriano Castro. José Cipriano Castro Ruiz fue un militar y político venezolano que gobernó entre 1899 y 1908. Fue el primer presidente en ganar luego de una guerra civil. En el gobierno de Castro, el panorama económico se caracterizaba por la monoproducción y la dependencia total del mercado exterior, ya que hubo en ese entonces deterioros del precio del café y los conflictos que tenía con otros países dio como resultado el bloqueo de nuestras costas. Tuvo vigencia un importante movimiento cultural representado por grandes figuras de escritores, historiadores, poetas y científicos. En la literatura de aquella época hubo eh, hubo o sea, le dieron bastante aprobación y bastante importancia. El gobierno de Castro se había afectado por violentos choques de aquel entonces con países europeos y a su vez con Estados Unidos, y el ejército con los choques colombianos por la península de La Guajira. A diferencia del periodo de Gómez, en esta etapa hubo un bajo crecimiento de la población, esto a causa de las guerras, la insalubridad que se presentaba en aquel entonces y la mortalidad infantil. El mayor porcentaje de la población era rural y eso era debido a las actividades que se realizaban para aquella época, ya que Venezuela era un país agropecuario. Buenas tardes y muchas gracias.